antes de Abraham. En la Biblia, Juan 8:58 afirma que Jesús dijo, en verdad os digo que antes de que existiera Abraham, yo soy. Y en Juan 1:1, se dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Pero, ¿qué significa todo esto? La respuesta se encuentra en la comprensión de la conciencia no condicionada de ser, que existía desde el principio. Esta conciencia se convirtió en algo condicionado cuando se imaginó ser algo. Así, la creación comenzó siguiendo la ley de concebir primero y luego convertirse en lo concebido. Esta ley de la creación establece que todas las cosas evolucionan a partir de la nada, y sin esta secuencia no hay nada que sea creado. Es por eso que antes de Abraham, antes del mundo, yo soy, la conciencia informe de ser, concibiéndose a sí misma como una persona. Según la eterna ley del ser, debemos ser y expresar todo lo que creamos ser. Yo soy la eterna nada que contiene dentro de mi ser informe la capacidad de ser todas las cosas. Todas mis ideas de mí mismo existen dentro de mí, y no existen separadas de eso. Habito dentro de cada concepto de mí mismo y, desde esa interioridad, busco continuamente trascender todos los conceptos de mí mismo, únicamente porque creo ser eso que trasciende. El poder de la palabra y la importancia de decretar para que las cosas sucedan en la vida de una persona. El autor afirma que el ser humano siempre ha decretado lo que aparece en su mundo y que esto se basa en un principio inmutable. El decretar es algo que se hace en la conciencia y toda persona expresa automáticamente aquello que es consciente de ser. Este principio inmutable está representado en todas las Biblias del mundo, que son dramas psicológicos que representan la conciencia del hombre. El autor dice que si las personas vieran la Biblia como un gran drama psicológico, se darían cuenta de que la conciencia de ser es revelada cientos de veces en ese texto. Por ejemplo, se mencionan algunos pasajes en los que se dice yo soy, como el yo soy me ha enviado a vosotros o aquíétate y sabe que yo soy Dios. El autor sostiene que la conciencia de ser no condicionada del ser humano es revelada como el Señor y el Creador, de todos los estados condicionados de ya existencia. Si el hombre pudiera abandonar su creencia en un Dios separado de él, reconociendo que su conciencia de ser es Dios, transformaría su mundo en un terreno fértil de su agrado. Cuando el ser humano descubra que su conciencia de ser es una con aquello que él es consciente de ser, sabrá que él y su Padre son uno, pero su Padre es más grande que él. El principio de la verdad y la importancia de conocer la verdad para ser libre. Según el autor, la verdad que libera al hombre es el conocimiento de que su conciencia es la resurrección y la vida, de que su conciencia resucita y da vida a todo lo que él es consciente de ser. Cuando el ser humano reconoce que su conciencia de ser es Dios, como Jesús y los profetas, entonces transformará su mundo y sabrá que su conciencia es Dios y que aquello que él es consciente de ser es el Hijo, que es testigo de Dios, el Padre. Elevar la conciencia hasta el nivel de la cosa deseada y permanecer ahí hasta que ese nivel se convierta en tu naturaleza, lo cual lleva a la manifestación de lo deseado en la vida. La naturaleza de la manifestación está determinada por el estado de conciencia en el que se habita. Si uno está insatisfecho con su actual expresión de vida, debe volver a nacer, es decir, abandonar ese nivel con el que está insatisfecho y elevarse al nivel de conciencia que desea expresar y poseer. También destaca la importancia de no servir a dos señores o estados de conciencia opuestos y retirar la atención de un estado y colocarla en el otro para vivir y expresar aquello al que se está unido. ¿A quién buscas? La importancia de buscar la verdad en nuestro interior, en lugar de buscarla en los supuestos maestros, expertos o iniciados que prometen guiar nuestra búsqueda por un precio. El autor nos recuerda que solo hay un maestro verdadero y ese maestro es Dios, el yo soy que reside en nuestro interior. El culto a los ídolos y la debilidad del ser humano por los líderes nos hace presa fácil de estas escuelas y falsos maestros, pero después de años de espera y sacrificio, nos damos cuenta de que hemos estado siguiendo un espejismo. La desilusión nos lleva a entender que aquello que buscamos no se encuentra en otra persona, sino en nuestro interior, en nuestra propia conciencia. El yo soy,
nuestra conciencia, es el único maestro verdadero y, aparte de ella, no hay ningún otro. Somos nosotros quienes tenemos el poder de ascender de un nivel de conciencia a otro, no hay nadie más que pueda elevarnos al nivel que deseamos. Nuestra conciencia nos permite expresar todo aquello de lo que somos conscientes, sin esfuerzo, y atraerlo hacia nosotros. Antes de que existiera el mundo, nosotros éramos conscientes de nuestra existencia y decíamos Yo Asowa. Y después de que todo aquello que sabemos que somos deje de ser, el Yo Asowa seguirá existiendo. No hay nada más elevado que el Yo Asowa, es el Padre que precedió a todo aquello que alguna vez hemos sido conscientes de ser. La clave para encontrar la verdad y elevarnos a niveles más altos de conciencia está en buscar en nuestro interior, en nuestra propia conciencia, en lugar de buscarla en falsos maestros o líderes. El Yo Asowa es el único maestro verdadero y nosotros somos quienes tenemos el poder de ascender de nivel. ¿Quién soy yo? Nuestra conciencia de ser es el Yo Soy, la presencia divina en nuestro interior. Esta conciencia es la que da origen a todas nuestras manifestaciones y a todas las creaciones en el universo. La manifestación solo existe mientras recibimos la fuerza con la que la persona que la concibió, el Yo Soy, la dotó inicialmente. La pregunta ¿quién decís que soy yo? Es una pregunta eterna que nos hace el Yo Soy, nuestro verdadero yo, y la respuesta solo puede ser definida dentro de nosotros, independientemente de la influencia de otra persona. El Yo Asowa es la única puerta a través de la cual podemos atraer cualquier cosa a nuestro mundo y la vida, nuestro yo verdadero, hará que las ideas que creemos de nosotros mismos aparezcan en nuestro mundo y las vivamos como si fueran reales. En general, el concepto de Yo Asowa se refiere a la presencia divina que reside dentro de cada uno de nosotros. Es la conciencia de ser, la percepción de la propia existencia. En la tradición espiritual cristiana, el Yo Soy se refiere a Dios, el creador del universo, el ser supremo que existe por encima de todas las cosas. En las Escrituras, Dios se presenta a sí mismo como Yo Soy el que soy, lo que indica su presencia eterna y autoexistente. La importancia de comprender quiénes somos realmente y de identificarnos con nuestra conciencia no condicionada, el Yo Soy, que es Dios. El autor afirma que todas las manifestaciones solo existen en apariencia y que la conciencia es el puntal sobre el que descansan todas las manifestaciones. Para eliminar una manifestación, es necesario alejar la atención de ella, y la manifestación seguirá siendo visible únicamente mientras reciba la fuerza con la que la persona que la concibió la dotó inicialmente para utilizarla. El Yo Soy es el Señor, el Dios de toda carne, y esta presencia, nuestra conciencia no condicionada, no tiene principio ni fin. El autor también afirma que la pregunta ¿quién decís que soy yo? No es una pregunta formulada hace 2000 años, sino la pregunta eterna dirigida a la manifestación por quien la concibe. Es nuestra conciencia de ser preguntándonos a nosotros, su actual concepto de sí mismo, quien creemos que es. El Yo Asowa es la única puerta a través de la cual puede entrar algo a nuestro mundo, y debemos empezar a creer para poder ver en lugar de al revés. Si creemos en una determinada identidad, la vida hará que esas ideas aparezcan en nuestro mundo y las viviremos como si fueran reales. Por lo tanto, es importante identificarse con nuestra conciencia no condicionada, el Yo Soy, para poder comprender quiénes somos realmente. Yo soy Él. La importancia de la conciencia y la idea que cada persona tiene de sí misma en la creación de su mundo. Se menciona que todo fue creado por Dios y que todas las cosas, independientemente de si son buenas, malas o indiferentes, son el reflejo perfecto de la idea que una persona tiene de sí misma. Se afirma que la conciencia es la única realidad y que las cosas manifestadas son diferentes estados de conciencia. También se menciona que al buscar primero el reino de los cielos, es decir, ese estado de conciencia que produce lo deseado, todas las cosas serán dadas por añadidura. Se habla de la importancia de la orden efectiva, que no se trata de repetir palabras como una cotorra, sino de tener la conciencia de ser lo que se desea ser. En resumen, parece ser un texto que sugiere que la idea que cada persona tiene de sí misma es crucial en la creación de su mundo, y que al tener una conciencia positiva y enfocada en lo que se desea,
Se pueden manifestar cosas buenas en la vida. Discute el concepto de que todas las cosas fueron creadas por Dios y que todo es un reflejo de la propia conciencia. El autor sugiere que las personas deben centrarse en su propio juicio sobre sí mismas en lugar de tratar de ajustarse a las opiniones de los demás. Jesús entendió que la conciencia es la única realidad y que las cosas manifestadas son solo diferentes estados de conciencia. Instó a sus seguidores a buscar el reino de los cielos, que es un estado de conciencia que produciría lo deseado. Jesús también declaró que Él es la verdad y que la conciencia de una persona es la causa de todo lo que ve en su mundo. El autor explica que violar la ley del ser al verse a uno mismo como algo diferente de lo que uno es consciente del ser no es bueno. La ley del ser nunca es violada, y las personas siempre expresan lo que son conscientes de ser, ya sea bueno, malo o indiferente. El autor concluye que las personas deben ordenarse a sí mismas ser lo que quieren aparecer y que el único orden efectivo es yo soy lo que soy. Hágase tu voluntad. La importancia de aceptar la voluntad de Dios y de ser conscientes de quienes somos en realidad para poder manifestar lo que deseamos. La resignación no significa resignarse a un destino fatalista, sino reconocer que solo podemos lograr algo a través de Dios, quien está dentro de nosotros. La voluntad de Dios es el reconocimiento de lo que es, no de lo que será, por lo que debemos ser conscientes de que nuestras afirmaciones deben ser en tiempo presente, en primera persona, para poder manifestar lo que deseamos. Además, el capítulo hace hincapié en que debemos dejar de declarar que somos débiles, pobres o desdichados, ya que estas afirmaciones son un obstáculo para la única ley que puede liberarnos. Solo hay una puerta para entrar en el mundo de nuestros deseos, y es la conciencia de ser. Ningún otro Dios. No hay otro Dios más que uno mismo, que la creencia en un poder externo separado es un obstáculo para ser verdaderamente uno mismo. Se cita la Biblia y se mencionan las creencias en medicamentos, dietas y dinero como valores falsos que deben ser expulsados del templo. Se dice que cada persona es el templo del Dios viviente y que las creencias falsas son los ladrones que roban la libertad. También se habla de la comparación entre el hombre dogmático y el camello que no puede pasar por el ojo de una aguja, haciendo referencia a la carga de falsas ideas que impiden el acceso al reino de los cielos. Se menciona la importancia de comprender que las apariencias externas son estados mentales exteriorizados y que la conciencia se materializa. Se anima a las personas a perdonar y comprender que cada uno está expresando aquello de lo que es consciente. Se menciona la importancia de reavivar el don que está dentro de uno mismo y de afirmar ser aquello que se desea, ser para entrar en el mundo de la libertad. La piedra angular. Se centra en la importancia de la conciencia en la construcción de la realidad y cómo ésta afecta nuestra experiencia. El autor argumenta que todos los descubrimientos del hombre, por sabios que puedan parecer, son tonterías a los ojos de Dios, y que solo hay un poder, Dios, la conciencia. El ser humano se mueve en un mundo que no es más que su conciencia materializada y que el yo soy, la conciencia, es la luz. Lo que somos conscientes de ser, nuestra idea de nosotros mismos, son las imágenes que se reflejan en el mundo. No podemos cambiar el mundo por la fuerza, ya que el mundo no es más que un espejo que refleja lo que somos conscientes de ser. En cambio, debemos cambiar nuestras ideas sobre nosotros mismos para que el reflejo sea satisfactorio. El capítulo concluye con una recomendación para hacerse la pregunta, ¿cómo me sentiría si mi deseo estuviera realizado en este momento? Y prestar atención al sentimiento o la emoción que surge como respuesta. Este sentimiento es la piedra angular sobre la que se construye el cambio consciente. El autor sugiere que cuando vestimos un sentimiento, este se convierte en nuestra naturaleza y comienza a desarrollarse como tal. Al que tiene. Importancia de ser selectivos en lo que escuchamos y aceptamos como verdad, ya que lo que aceptamos como verdad deja una impresión en nuestra conciencia y se define como algo cierto o falso con el tiempo. La ley de la vida es impersonal y no hace diferencias entre las personas, por lo que es importante que cada uno se discipline para oír únicamente lo que quiere oír, independientemente de los rumores o percepciones de los sentidos. La ley dice que al que tiene, más le será dado,
y al que no tiene, aun lo que cree que tiene se le quitará, lo que significa que la persona solo puede aumentar lo que es consciente de ser y que todas las cosas gravitan hacia la conciencia con la que están en armonía. Es importante definirse conscientemente como aquello que se desea y continuar con confianza hasta recibir la recompensa. La ley no destruye nada, cualquier destrucción aparente es el resultado de un cambio en la conciencia. Es importante ser conscientes de lo que escuchamos y aceptamos como verdad, ya que esto afectará nuestra conciencia y lo que atraemos a nuestra vida. Debemos definirnos conscientemente como aquello que deseamos y tener confianza en que se manifestará. Navidad. Este capítulo discute el tema controvertido de la concepción y el nacimiento de Jesús, que es el fundamento de toda la fe cristiana. La historia de una virgen que concibe a un niño sin la ayuda de un hombre y luego da a luz a su concepción es difícil de creer para muchos desde una perspectiva científica, pero el autor sugiere que debería verse como un drama psicológico en lugar de un acto físico. La historia debe interpretarse simbólicamente, y la Biblia en su conjunto debe verse como un mensaje del alma. El nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús fueron programados para coincidir con ciertos fenómenos astronómicos, y los místicos escribieron esta historia para personificar la biografía del alma como la biografía del hombre. La historia de la Navidad, vista bajo la luz del simbolismo místico, se revela como el verdadero nacimiento de cada manifestación en el mundo. La historia del nacimiento de Jesús se celebra el 25 de diciembre, coincidiendo con los cambios astronómicos que tienen lugar en esa época del año. El papel del Sol en la vida humana es importante, y estas fechas significativas en la vida de Jesús se basan en la posición del Sol desde la perspectiva de las latitudes del norte. El Sol se mueve gradualmente hacia el sur desde su punto más alto en junio, llevándose consigo la vida del mundo vegetal, y en diciembre, toda la naturaleza se ha detenido. Sin embargo, el 25 de diciembre, el Sol comienza su movimiento hacia el norte, trayendo consigo la promesa de salvación y nueva vida para el mundo. La historia de la Navidad, por lo tanto, es una historia hermosa, y vista místicamente, es el verdadero nacimiento de cada manifestación en el mundo. Coincidiendo con los cambios astronómicos que tienen lugar en esa época del año. El papel del Sol en la vida humana es importante, y estas fechas significativas en la vida de Jesús se basan en la posición del Sol desde la perspectiva de las latitudes del norte. El Sol se mueve gradualmente hacia el sur desde su punto más alto en junio, llevándose consigo la vida del mundo vegetal, y en diciembre, toda la naturaleza se ha detenido. Sin embargo, el 25 de diciembre, el Sol comienza su movimiento hacia el norte, trayendo consigo la promesa de salvación y nueva vida para el mundo. La historia de la Navidad, por lo tanto, es una historia hermosa, y vista místicamente, es el verdadero nacimiento de cada manifestación en el mundo. Coincidiendo con los cambios astronómicos que tienen lugar en esa época del año. El papel del Sol en la vida humana es importante, y estas fechas significativas en la vida de Jesús se basan en la posición del Sol desde la perspectiva de las latitudes del norte. El Sol se mueve gradualmente hacia el sur desde su punto más alto en junio, llevándose consigo la vida del mundo vegetal, y en diciembre, toda la naturaleza se ha detenido. Sin embargo, el 25 de diciembre, el Sol comienza su movimiento hacia el norte, trayendo consigo la promesa de salvación y nueva vida para el mundo. La historia de la Navidad, por lo tanto, es una historia hermosa, y vista místicamente, es el verdadero nacimiento de cada manifestación en el mundo. Y estas fechas significativas en la vida de Jesús se basan en la posición del Sol desde la perspectiva de las latitudes del norte. El Sol se mueve gradualmente hacia el sur desde su punto más alto en junio, llevándose consigo la vida del mundo vegetal, y en diciembre, toda la naturaleza se ha detenido. Sin embargo, el 25 de diciembre, el Sol comienza su movimiento hacia el norte, trayendo consigo la promesa de salvación y nueva vida para el mundo. La historia de la Navidad, por lo tanto, es una historia hermosa, y vista místicamente, es el verdadero nacimiento de cada manifestación en el mundo. Y estas fechas significativas en la vida de Jesús se basan en la posición del Sol desde la perspectiva de las
Latitudes del norte. El Sol se mueve gradualmente hacia el sur desde su punto más alto en junio, llevándose consigo la vida del mundo vegetal, y en diciembre, toda la naturaleza se ha detenido. Sin embargo, el 25 de diciembre, el Sol comienza su movimiento hacia el norte, trayendo consigo la promesa de salvación y nueva vida para el mundo. La historia de la Navidad, por lo tanto, es una historia hermosa, y vista místicamente, es el verdadero nacimiento de cada manifestación en el mundo. El Sol comienza su movimiento hacia el norte, trayendo consigo la promesa de salvación y nueva vida para el mundo. La historia de la Navidad, por lo tanto, es una historia hermosa, y vista místicamente, es el verdadero nacimiento de cada manifestación en el mundo. El Sol comienza su movimiento hacia el norte, trayendo consigo la promesa de salvación y nueva vida para el mundo. La historia de la Navidad, por lo tanto, es una historia hermosa, y vista místicamente, es el verdadero nacimiento de cada manifestación en el mundo. Crucifixión y resurrección. La crucifixión y la resurrección desde una perspectiva psicológica y simbólica. Según el autor, estas festividades no simbolizan la muerte y la resurrección de Jesús como una persona histórica, sino que se refieren a un cambio cósmico que ocurre cada primavera. Este cambio cósmico representa la muerte del viejo año y el inicio o resurrección de un nuevo año, o de la primavera. El autor sostiene que el drama místico de la crucifixión y la resurrección está en la naturaleza de este cambio, anual y se celebra en esta estación del año. La crucifixión es la muerte de la conciencia de ser, que se separa de aquello que es consciente de ser para poder vivir siendo lo que desea ser. La cruz es la idea que uno tiene de sí mismo. La resurrección es la elevación de esa idea de uno mismo, que se hace visible. Por lo tanto, la resurrección no es la resurrección de una persona histórica, sino la resurrección de la idea que uno tiene de sí mismo. La resurrección no puede ocurrir sin la crucifixión. Es decir, no puede haber expresión o manifestación de algo nuevo sin que primero se haya liberado algo antiguo. La cosa que debe resucitar es aquello que uno desea ser, y para lograrlo, uno debe sentir que ya es eso que desea ser. La clave para alcanzar nuestras metas y convertirnos en la persona que deseamos ser es tener una fuerte conciencia de nuestra propia identidad y propósito en la vida. Él enfatiza que esta conciencia se origina en nuestra conexión con un poder superior, el Señor al que hace referencia, que nos da la fuerza y la motivación para alcanzar nuestros objetivos y vivir plenamente. En cuanto a la muerte, no queda claro a qué se refiere el autor en este contexto. Si bien es posible que esté hablando de la muerte literal, también es posible que esté hablando de la muerte simbólica, es decir, dejar atrás nuestro antiguo yo para convertirnos en algo nuevo. En cualquier caso, parece que el autor cree que para lograr el renacimiento y alcanzar nuestros objetivos, debemos dejar atrás lo que nos impide avanzar y adoptar una nueva perspectiva o identidad. Las impresiones. Las impresiones son estados definidos impresos en la conciencia o helio asoba. La conciencia es el potencial ilimitado donde se forjan las impresiones, y éstas pueden ser positivas o negativas, dependiendo del mensaje que se imprima en ella. Tuyo asoba es la base sobre la que descansa el estado definido o la idea de ti mismo, pero no está definido por, ni depende de, esos estados definidos para su existencia. La conciencia es impersonal, no hace distinciones entre las personas y sin pensamiento ni esfuerzo, expresa automáticamente cada impresión que es grabada en ella. Todas las expresiones son el resultado de impresiones. Solo cuando declares que eres aquello que deseas ser, expresarás esos deseos. Las impresiones se graban en tu conciencia o tuyo asoba y cómo influyen en tu vida. Tu conciencia es como una película en blanco, que se puede grabar con cualquier tipo de impresión, ya sea positiva o negativa. Tuyo asoba es impersonal y no hace distinciones entre las personas. Sin embargo, expresa automáticamente cada impresión que se graba en ella. No pone objeciones a ninguna impresión, porque es capaz de recibir y expresar cualquier estado definido. Tuyo asoba es la base sobre la que descansa el estado definido o la idea de ti mismo, pero no está definido por, ni depende de, esos estados definidos para su existencia.
Todas las expresiones son el resultado de impresiones, y solo cuando declares que eres aquello que deseas ser, expresarás esos deseos. Deja que todos los deseos se conviertan en impresiones de cualidades que ya son, no que serán. Tu conciencia es el Salvador que está contigo siempre, pero si lo niegas, Él también te negará. Por lo tanto, debes empezar a afirmar que ya estás salvado y las señales de tus afirmaciones vendrán a continuación. Circuncisión. Trata sobre la circuncisión espiritual y cómo se relaciona con la conciencia de ser. La circuncisión física es un acto que no tiene nada que ver con el acto espiritual. La circuncisión espiritual es el proceso de retirar el velo que oculta la verdadera naturaleza del ser. El velo que debe ser levantado en la circuncisión espiritual es el velo de la persona. Para hacer esto, primero debes cortar las adhesiones de raza, nación, familia, etc. Cuando puedas ver a la humanidad como una grandiosa hermandad, sin distinciones de raza o credo, entonces sabrás que has cortado esas adhesiones. Una vez cortados esos lazos, lo único que ahora te separa de tu verdadero ser es tu creencia de que eres una persona. Para retirar este último velo, debes abandonar tu idea de que eres una persona y saber que simplemente existes. Eres circuncidado espiritualmente cuando abandonas la conciencia de ser humano y tu conciencia no condicionada de ser le es revelada como la cabeza eterna de la creación, una presencia sin forma, sin rostro, que todo lo sabe. Es necesario cortar los velos de identidad que cubren el ser verdadero. La circuncisión física no tiene relación con la operación espiritual. La operación espiritual se realiza en el 8º día después del nacimiento, no porque ese día tenga algún significado especial, sino porque el 8 es la figura que no tiene principio ni fin. El velo que debe ser levantado en la circuncisión espiritual es el velo de la persona. Para hacer esto, debes cortar las adhesiones de raza, nación, familia, etc. Cuando puedas ver a la humanidad como una gran hermandad, sin distinciones de raza o credo, entonces sabrás que has cortado esas adhesiones. Una vez cortados esos lazos, lo único que ahora te separa de tu verdadero ser es tu creencia de que eres una persona. Para retirar este último velo, debes abandonar tu idea de que eres una persona y saber que simplemente existes. En lugar de la conciencia de yo soy una persona, deja que esté simplemente el yo soy, sin rostro, sin forma y sin figura. Cuando abandonas la conciencia de ser humano y tu conciencia no condicionada de ser le es revelada como la cabeza eterna de la creación, una presencia sin forma, sin rostro, que todo lo sabe, eres circuncidado espiritualmente. Entonces, sin velo y despierto, declararás y sabrás que yo soy Dios y, aparte de mí, esta conciencia, no hay ningún Dios. Un lapso de tiempo. Cómo utilizar el tiempo para lograr la manifestación de nuestros deseos. Neville Goddard explica que, aunque el tiempo es una ilusión, estamos condicionados a pensar en términos de días, meses y años. Sin embargo, podemos aprovechar esa condición para establecer un lapso de tiempo natural en el que nuestro deseo se puede manifestar. Goddard también destaca que la promesa de Jesús de preparar un lugar para nosotros en la casa de su Padre se refiere a la transición de nuestra conciencia actual a un estado deseado. Para lograr esta transición, debemos creer que es posible y establecer un lapso de tiempo en el que se pueda manifestar nuestro deseo. A través de ejemplos prácticos, Goddard muestra cómo podemos emplear el tiempo en nuestro viaje hacia la manifestación de nuestros deseos. Mantener la fe en la manifestación de nuestros deseos y cómo podemos utilizar un lapso de tiempo para ayudar a mantener esa fe. La promesa de Cristo en Juan 14, 1, 3 es una promesa que nuestra propia conciencia hace a nuestra idea actual de nosotros mismos para que abandonemos nuestro estado actual y adoptemos otro estado deseado de conciencia. Nuestra capacidad para asociar sentimientos y significado a los diferentes días, meses y estaciones del año nos permite permanecer conscientes en cualquier momento en el día, y por lo tanto, podemos emplear este tiempo para nuestro viaje hacia la manifestación de nuestros deseos. El autor enfatiza que debemos mantener la creencia de que nuestros deseos ya se han cumplido y decidir cuál sería un lapso de tiempo natural y relativo para que se manifiesten.
Debemos evitar acortar ese lapso de tiempo por la impaciencia de recibir nuestros deseos. En lugar de eso, debemos tener fe en que nuestros deseos se manifiesten en el tiempo adecuado para nosotros. El capítulo también enfatiza la importancia de creer que todas las cosas son posibles para Dios y que debemos confiar en nuestra propia conciencia para manifestar nuestros deseos. El Dios Trino. La idea de la Trinidad en la Biblia y cómo se relaciona con la conciencia de ser. Según el autor, Dios es nuestra conciencia de ser, que es inmutable y el único creador. La Trinidad se refiere a los tres aspectos de la conciencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre representa el aspecto masculino o que presiona, el Hijo representa la expresión materializada de la impresión, y el Espíritu Santo representa la actitud receptiva de la mente. Comprender este misterio de la Trinidad puede ayudarnos a transformar nuestro mundo y crearlo a nuestro propio gusto. Para lograr esto, sugiere adoptar una actitud mental receptiva, suponer que hemos alcanzado lo que deseamos y afirmarlo con sentimientos positivos. La importancia de mantener el secreto y evitar la duda para evitar perder la impresión que hemos creado. Al hacer esto, podemos convertir la impresión en una expresión y dar a luz al Hijo de nuestro amante espiritual. La Trinidad en la Biblia y cómo se relaciona con la conciencia de ser y la creación de nuestro mundo. El autor ofrece consejos prácticos para aplicar esta idea en nuestra vida diaria y lograr nuestros deseos. La oración. Cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:6. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. Marcos 11:24. La oración es una experiencia maravillosa que debe abordarse como una ceremonia de matrimonio espiritual, entre la persona que reza y Dios. El autor explica que cuando oramos, debemos entrar en las cámaras más internas de nuestra mente, cerrar la puerta al mundo externo y centrar nuestra atención completamente en lo que deseamos. Al hacerlo, adoptamos el nombre y la naturaleza de lo que deseamos, y a través de esta actitud mental de receptividad, podemos recibir las impresiones que nos ayudarán a manifestar nuestros deseos. El autor argumenta que la oración no se trata de rogar a Dios por lo que queremos, sino de reconocer que ya somos lo que queremos ser, y al adoptar esta conciencia, podemos manifestar nuestros deseos. El autor también enfatiza que debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestras limitaciones e identidad actuales para convertirnos en lo que deseamos. Durante la oración, uno debe entrar en su ser interior y excluir el mundo exterior por completo. Al hacerlo, se vuelven receptivos a lo que desean y permiten que fértela ahí su mente. Esto crea una respuesta emocional que es una señal de que han estado casados e impregnados con lo que desean. La oración es la forma de divorciarse de las limitaciones actuales y convertirse en lo que uno desea ser. Uno no debe rezar a un Dios que no existe, sino buscar la cualidad deseada dentro de su propia conciencia. Cuando uno adopta la conciencia de lo que desea, su oración será respondida. Los 12 discípulos. Los 12 discípulos de Jesús como representaciones de las 12 cualidades de la mente humana que pueden ser disciplinadas y controladas. Estas cualidades son potenciales en todas las mentes, pero pueden actuar como una pandilla indisciplinada en lugar de un ejército disciplinado cuando no se controlan. El primer discípulo en ser llamado es Simón, que representa el atributo del oído. Cuando se eleva al nivel de un discípulo, este atributo solo permite impresiones conscientes que considera dignas de ingresar. El segundo discípulo es Andrew, que representa el coraje, que surge automáticamente del desarrollo de la primera calidad, la confianza en sí mismo. La fe en uno mismo, a pesar de la evidencia de lo contrario, desarrolla coraje y carácter más allá de lo que la persona indisciplinada puede imaginar. Los nombres de los otros discípulos se enumeran y representan sus respectivas cualidades. La instrucción es disciplinar y controlar cada cualidad para hacerlos obedientes a la persona que los disciplina. Cuando es disciplinado, cada cualidad se convierte en amiga y protectora. El séptimo discípulo es Thomas, quien representa la calidad de la duda disciplinada.
Esta calidad permite a una persona cuestionar y negar cualquier sugerencia o rumor que no esté en armonía con su estado consciente. Si una persona es consciente de su buena salud, continuará expresando buena salud a pesar de las condiciones del mundo. Esta negación disciplinada evita que una persona reciba impresiones que no están en armonía con su naturaleza. El octavo discípulo es Mateo, quien representa el don de Dios. Esta cualidad revela que los deseos de una persona son dones de Dios y contienen el poder y el plan para su expresión. Una persona con esta calidad acepta sus deseos como regalos y confía en que se cumplirán de la manera que sea mejor para ellos. El noveno discípulo es James, hijo de Alfeo, quien representa la calidad del discernimiento. Esta calidad permite a una persona percibir lo que no se ha revelado al ojo humano y su función en el ámbito de las causas, no ser engañado por las apariencias. El desarrollo de esta calidad conduce a una verdadera clarividencia o la capacidad de ver con claridad. El décimo discípulo es Tadaeus, quien representa la calidad de la alabanza y la gratitud. Cuando esta cualidad se desarrolla dentro de una persona, se llena de gratitud y caminan con las palabras gracias, Padre en sus labios. Entienden que la gratitud por los dones invisibles de Dios abre las ventanas del cielo y permite que las bendiciones fluyan hacia su vida. El undécimo discípulo es Simón de Cana, quien representa la calidad de escuchar buenas noticias. Esta cualidad permite a una persona ser consciente de la abundancia de la vida y solo escuchar buenas noticias, lo que la califica para predicar el Evangelio. En general, el autor utiliza a los 12 discípulos como una metáfora de las cualidades de la mente humana que, cuando se desarrollan y disciplinan, pueden conducir a una vida plena y exitosa. Luz líquida. Este océano de luz líquida es la fuente de toda la creación y de todo lo que existe. Y como seres humanos, estamos inmersos en este océano de luz líquida y somos una parte integral de él. Nuestros pensamientos y deseos son como semillas que plantamos en este océano, y la velocidad de vibración de la luz líquida se ajusta para manifestar nuestras ideas en el mundo físico. Es importante recordar que nuestras ideas y pensamientos son poderosos y pueden influir en el mundo que nos rodea. Al tener una conciencia clara y positiva de nosotros mismos, podemos manifestar nuestros deseos y convertirnos en lo que deseamos ser. La luz líquida es la sustancia primordial que conforma todo en el universo. Nuestra conciencia de ser es la luz líquida cristalizándose en nuestras ideas y pensamientos. Al tener una conciencia clara y positiva de nosotros mismos, podemos manifestar nuestros deseos y convertirnos en lo que deseamos ser. La capacidad del ser humano para concebir ideas y pensamientos es lo que le permite crear su realidad y manifestar sus deseos. Todo lo que existe en el mundo es una manifestación de la luz líquida, y la forma en que se manifiesta depende del concepto que cada persona tenga de sí misma y del mundo que le rodea. Cuando la persona se identifica plenamente con su deseo y lo declara como una realidad presente, está permitiendo que la luz líquida se cristalice en su realidad física. Es por eso que la afirmación Yoasoa es tan poderosa, ya que establece la conexión entre la conciencia y la manifestación física. La luz líquida es la sustancia primordial que lo impregna todo en el universo, y todas las cosas son diferentes expresiones de ella. La capacidad de la persona para concebir y creer en sí misma determina la velocidad y la forma en que se manifiesta la luz líquida en su realidad física. El aliento de vida. No se puede probar históricamente si el profeta Elías devolvió literalmente la vida al hijo muerto de la viuda. Sin embargo, esta historia tiene un significado simbólico más profundo que puede aplicarse a la vida de cada persona. El niño muerto representa los deseos y ambiciones frustrados del ser humano, mientras que el profeta Elías simboliza el poder de Dios dentro del hombre o su conciencia de ser. Al reconocer que su conciencia es un profeta que insufla vida a todo lo que ella es consciente de ser, la persona puede cerrar la puerta de sus sentidos a su problema y fijar su atención únicamente en aquello que desea, sabiendo que al hacerlo sus deseos se harán realidad. Al reclamar conscientemente la cualidad deseada para su deseo, empezará a moverse y a convertirse en una realidad viva en su mundo. Esta historia bíblica nos muestra que al reconocer y utilizar el poder infinito que está en nuestro interior,
Podemos convertir nuestros deseos en realidad y experimentar la vida plena que Dios desea para nosotros. Daniel en el foso de los leones. A historia bíblica de Daniel en el foso de los leones como un ejemplo de cómo enfrentar los problemas y liberarse de ellos a través de la fe en Dios y la atención a la solución deseada. Los leones representan las situaciones aparentemente sin solución, y la fe en la solución deseada puede eliminar los muros de la prisión y hacer que los problemas desaparezcan. La aceptación de los deseos como profecías de lo que se puede llegar a ser, y la confianza en el proceso de siembra, traen grandes recompensas. La conciencia es la única realidad viva, y las cosas son un reflejo de aquello que se es consciente de ser. El reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros, y el estado celestial que buscamos solo se encuentra en la conciencia. Esta historia nos enseña cómo podemos aplicarla a nuestra vida para liberarnos de cualquier problema o prisión en el mundo. La fe de Daniel en Dios fue tan grande que propició su libertad y que le asignaran un alto cargo en el gobierno de su país. Los leones representan las situaciones aparentemente sin solución y todo problema produce automáticamente su solución en la forma de un deseo de liberarnos del problema. Por lo tanto, debemos centrar nuestra atención en la solución deseada y sentir que ya somos aquello que deseamos. Debemos aceptar nuestros deseos como si fueran regalos, sentirnos felices y agradecidos por haberlos recibido y luego seguir nuestro camino en paz. La confianza en este procedimiento nos dará grandes recompensas. La conciencia es la única realidad y las cosas son solo un reflejo de aquello que somos conscientes de ser. El estado celestial que buscamos solo lo encontraremos en nuestra conciencia porque el reino de los cielos está dentro de nosotros. Pescando. El capítulo discute la analogía de la pesca con la manifestación de los deseos en la vida. El autor cita la historia de Jesús instruyendo a sus discípulos a lanzar sus redes al lado derecho del bote, lo que resulta en una abundante captura de peces. El autor argumenta que, al igual que los discípulos, las personas a menudo intentan manifestar sus deseos a través del esfuerzo y la lucha, pero no encuentran éxito. Sin embargo, si se dan cuenta de que su conciencia es Cristo, pueden obedecer su voz y lanzar sus redes al lado derecho, aplicando la ley correctamente y encontrando sus deseos dentro de su conciencia. Para manifestar los deseos con éxito, primero se debe decidir claramente qué quieren de la vida. Luego, deben separarse del mundo sensorial y centrarse en el sentimiento de yo soy, deslizando su ancla de las superficialidades de sus problemas y en las profundidades de su conciencia. Este sentimiento de expansión es una señal de que están en las aguas profundas y azules donde nadan los peces grandes. A continuación, el autor recomienda imaginar el estado deseado de ser como el pez para atrapar. Afirmando y sintiendo soy sano o soy libre, por ejemplo, hasta que la convicción de ser esas cosas se afianza. La alegría de sentir que uno se ha convertido en lo que desea es como la emoción de atrapar un pez. Finalmente, el autor sugiere regresar al mundo sensorial y sentir la emoción de anticipar la manifestación de su deseo. Deben confiar en que ya está hecho, y a medida que pasan el tiempo necesario para que las cosas se encarnen, deberían sentir una emoción secreta sabiendo que su deseo está en camino. Sean oídos que oyen. Deja que estas palabras penetren profundamente en tus oídos. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. No seas como los que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Deje que estas revelaciones se hundan profundamente en sus oídos, porque después de que el Hijo, la idea, ha sido concebida, el hombre con sus valores falsos, razón, intentará explicar las razones de la expresión del Hijo y, al hacerlo, lo destrozará. Cuando las personas están de acuerdo en que algo es humanamente imposible y, por lo tanto, no se puede hacer, si alguien realiza esa cosa imposible, los sabios que dijeron que no se podía hacer comenzarán a decirte por qué y cómo sucedió. Cuando hayan terminado de desgarrar la túnica sin costuras, Juan 19:23, las causas de la manifestación estarán tan lejos de la verdad como cuando proclamaron que era imposible. Mientras los seres humanos busquen la causa de la expresión fuera de quien la expresa, buscarán en vano. Durante miles de años, a los humanos se les ha dicho, yo soy la resurrección y la vida,
Juan 11:25, no me llega ninguna manifestación si no la traigo, Juan 6:44, pero no quieren creerlo. Prefieren creer que las causas están fuera de sí mismas. Tan pronto como algo que no se vio se hace visible, el hombre está listo para explicar la causa y el propósito de su apariencia. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, la idea de que desea manifestación, está siendo constantemente destruida en las manos, explicación razonable o sabiduría, del hombre. Ahora que su conciencia le ha sido revelada como la causa de toda expresión, no regrese a la oscuridad de Egipto con sus muchos dioses. Solo hay un Dios. El único Dios es tu conciencia. Y todos los habitantes de la tierra no son nada. Y hace lo que quiere con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que pueda detener su mano o decirle, ¿qué estás haciendo? Daniel 4:35. Si todos estuvieran de acuerdo en que una cierta cosa no se puede expresar y, sin embargo, usted era consciente de ser lo que están de acuerdo en que no se puede expresar, lo expresaría. Su conciencia nunca pide permiso para expresar lo que usted es consciente de ser. Lo hace de forma natural y sin esfuerzo, a pesar de la sabiduría del hombre y de toda oposición. No saludes a nadie en el camino. Lucas 10:4, 2 Reyes 4:29. Esta no es una orden para ser insolente o hostil, sino un recordatorio de no reconocer a un superior, no ver a nadie como una barrera para su expresión. Nadie puede detener su mano o cuestionar su capacidad de expresar lo que usted es consciente de ser. No juzgues las cosas por las apariencias, porque todos no son nada a los ojos de Dios. Isaías 40:17. Cuando los discípulos, por su juicio de apariencias, vieron al niño loco, Marcos 9:17-29, Lucas 9:37-43, pensaron que era un problema más difícil de resolver que otros que habían visto, por lo que no pudieron curarlo. A juzgar por las apariencias, olvidaron que todas las cosas son posibles para Dios. Mateo 19:26, Marcos 10:27. Hipnotizados como estaban por la realidad de las apariencias, no podían sentir la mutualidad de la cordura. La única forma de evitar estos fracasos es tener en cuenta que su conciencia es el Todopoderoso, la presencia sabia. Clarividencia. La verdadera clarividencia, y como no se trata de la capacidad de ver cosas que están fuera del alcance de la vista humana, sino de la capacidad de entender lo que se ve. El autor ejemplifica esto con la historia de El Conde de Montecristo, donde cada parte de la historia representa una etapa en la vida de una persona. La vida misma es como un mar agitado por tormentas, y cada persona tiene un plan secreto para liberar al poderoso emperador que está dentro de ellos. Sin embargo, muchas personas se dejan llevar por las falsas luces de la codicia, la vanidad y el poder, y creen que estas cosas les proporcionarán seguridad. En cambio, estas cosas eventualmente los destruirán y los llevarán a la confusión y la desesperación. Finalmente, el autor habla sobre cómo la verdadera clarividencia se encuentra en descubrir al anciano que está enterrado dentro de uno mismo, es decir, en encontrar la conciencia de ser y la libertad interior. La importancia de la visualización creativa y cómo esta práctica puede ayudarnos a manifestar nuestras metas y deseos en la realidad física. Goddard argumenta que nuestra mente es capaz de crear imágenes vívidas y realistas en nuestra mente, y que estas imágenes pueden influir en nuestro mundo exterior de maneras sorprendentes. Esta idea se relaciona con la historia de El Conde de Montecristo en el sentido de que el personaje principal, Edmond Dantes, utiliza la visualización creativa para manifestar su venganza contra aquellos que lo traicionaron y lo encarcelaron injustamente. Durante sus años en prisión, Dante se imagina a sí mismo como un hombre poderoso y rico que puede controlar su propio destino. Esta visualización lo ayuda a mantener la esperanza y la determinación en momentos de gran adversidad. Una vez que Dantes es liberado de la prisión, pone en práctica su plan de venganza, utilizando su inteligencia y habilidades para manipular a las personas a su alrededor y lograr sus objetivos. Su éxito se basa en gran medida en su capacidad para visualizar su objetivo final con claridad y precisión,
lo que le permite tomar decisiones estratégicas y actuar con confianza. Tanto el capítulo Clarividencia como la historia de El Conde de Monte Cristo hacen hincapié en la importancia de la visualización creativa como una herramienta poderosa para manifestar nuestros deseos y objetivos en la realidad física. Ambos nos recuerdan que nuestras mentes tienen un gran poder creativo y que podemos utilizarlo para mejorar nuestras vidas de maneras sorprendentes. Salmo 23. Neville Goddard se centra en el Salmo 23 de la Biblia, que es una oración que expresa la confianza en Dios como protector y guía. Goddard ofrece su interpretación de cada verso del Salmo, aplicándolo a la conciencia individual y la manifestación de la realidad. En el primer verso, Goddard sugiere que la conciencia individual es como un pastor que guía a las ovejas de lo que uno es consciente de ser. La conciencia es el Señor y pastor de la vida de uno, y nunca perderá nada de lo que uno es consciente de ser. En el segundo verso, Goddard explica que la conciencia magnifica todo lo que uno es consciente de ser, y por lo tanto siempre habrá abundancia de ello en la vida de uno. En el tercer verso, Goddard afirma que no hay necesidad de luchar por lo que uno es consciente de ser, ya que todo llegará a uno sin esfuerzo. En el cuarto verso, Goddard sostiene que al reconocer que la conciencia individual es Dios, se puede hacer un uso correcto de ese conocimiento para manifestar lo que uno desea hacer. En el quinto verso, Goddard sugiere que a pesar de caminar por el valle tenebroso de la muerte, que puede simbolizar la confusión y las opiniones cambiantes de las personas, uno no debe temer porque la conciencia individual es la creadora de la realidad. En el sexto verso, Goddard señala que ante la aparente oposición y el conflicto, se puede triunfar al seguir manifestando la abundancia que uno es consciente de ser. Finalmente, en el séptimo verso, Goddard afirma que al ser consciente de ser bueno y compasivo, las señales de bondad y compasión seguirán a uno por el resto de su vida, y uno seguirá morando en la conciencia de ser Dios para siempre. Goddard utiliza el Salmo 23 como una forma de ilustrar cómo la conciencia individual es el creador de la realidad y cómo al ser consciente de ser ciertas cosas, uno puede manifestarlas en su vida. Getsemaní. El simbolismo místico de Jesús en el jardín de Getsemaní. Según el autor, Getsemaní representa el jardín de la creación, donde se plantan y cultivan las semillas de los deseos del jardinero. La sustancia que se expulsa en Getsemaní representa el poder de la conciencia, que, cuando se dirige hacia objetivos específicos, puede manifestar esos deseos. El autor explica que las semillas del deseo se plantan en una actitud mental receptiva y se nutren del sentimiento de poseer ya el objeto deseado. El autor también señala que la conciencia en la que uno reside es el cónyuge o la amada, y el mundo de uno y todos sus contenidos se crean a imagen y semejanza de ese estado de conciencia. El autor aconseja que uno elija sabiamente el estado de conciencia en el que vive, ya que determina la calidad del mundo y la herencia de los hijos. Según el misticismo, el jardín de Getsemaní es el jardín de la creación, el lugar en la conciencia donde una persona va a alcanzar sus objetivos definidos. Getsemaní significa presionar una sustancia aceitosa, que simboliza el acto de creación. Así como una persona contiene una sustancia aceitosa dentro de sí misma que se presiona hacia afuera en el acto de creación, una persona también tiene el principio divino dentro de sí mismo que está condicionado como un estado de conciencia y presiona hacia afuera, o se materializa, sin ayuda. El jardín es un terreno cultivado, especialmente preparado, donde se plantan y cultivan las semillas seleccionadas del jardinero. Getsemaní es un jardín así, el lugar en la conciencia donde el místico va con sus objetivos claramente definidos. Cuando una persona desvía su atención del mundo circundante y la enfoca en sus objetivos, ingresa a este jardín. Los deseos aclarados de la persona son semillas que contienen el poder y los planes de autoexpresión y, como las semillas dentro de una persona, están enterrados en una sustancia aceitosa, una actitud mental alegre y agradecida. Mientras una persona contempla ser y poseer lo que desea, comienza el proceso de presionar el acto espiritual de la creación. Estos deseos, expresados o presionados hacia afuera, dan como resultado la transición de ese deseo particular. Como uno conscientemente afirma la sensación de ser lo deseado,
el deseo mismo trasciende y se realiza. La actitud mental receptiva, el sentimiento y la impresión de ser lo deseado, es el suelo fértil o el útero que recibe el objetivo definido, semilla. La semilla mística, la declaración consciente de que uno es lo que antes deseaban ser, crece a semejanza de la persona de quien y dentro de quien fue presionada. Por lo tanto, Getsemaní es el jardín cultivado del romance donde la persona disciplinada presiona las semillas de la alegría, deseos definidos, de sí mismos en su actitud mental receptiva, donde serán criados y atendidos mientras caminan conscientemente en la alegría de ser todo lo que previamente deseaban ser. Una fórmula para la victoria. Josué y la ciudad de Jericó como una fórmula para la victoria. Según la historia, Josué deseaba capturar la ciudad de Jericó, pero las paredes lo separaban de ella. Sin embargo, Josué recordó la promesa de que cualquier lugar donde pisara su piel le sería dado y encontró una solución. Envió a Rahab como espía y sopló su trompeta 7 veces, y las paredes se derrumbaron. La historia representa una fórmula para la victoria en la vida moderna. Para aplicar la fórmula de Josué para la victoria, primero se debe definir el objetivo. En segundo lugar, hay que centrarse en el objetivo en sí y no en los obstáculos que se interponen en el camino. En tercer lugar, cierra los ojos y siente que ya estás en el estado deseado. Permanece en ese estado psicológico hasta que obtengas una reacción consciente de satisfacción completa, y luego regresa a tu estado de conciencia anterior. Este viaje secreto al estado deseado, con la subsecuente reacción psicológica de satisfacción completa, es todo lo que se necesita para obtener la victoria total. Este estado físico victorioso se encarnará a sí mismo a pesar de toda oposición.